No son llamados a eso como individuos, sino como miembros de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia corporativamente y oficialmente la que debe ir y hacer discípulos y bautizar y enseñarles. No todo cristiano individual por sí mismo, por ella misma. Déjeme ponerlo esto de manera concreta, a manera de ilustración, que es cercano a uno de los miembros de nuestra junta. Cuando John Miller fue el pastor de la iglesia en Clarksburg, Tennessee, cuando estaban haciendo plantación de iglesias en Chattanooga, ellos no tenían que enviar a todos los miembros en Chattanooga. Ellos enviaron a quién? A Nathan White. Y tenían que apoyar a Nathan White y toda la iglesia lo apoyaba. Pero el punto es, esto es algo corporativo que es dado a la iglesia. Todos los miembros de la iglesia en Clarkson debían apoyarlo, pero no necesitaban todos ir. Pero otra cosa también se pasa por alto en muchas exposiciones modernas de la Gran Comisión. Es que la Gran Comisión requiere la plantación de iglesias. La Gran Comisión requiere la plantación de iglesias. Frecuentemente la Gran Comisión se equipara simplemente con un evangelismo inicial y hacer que las personas tomen pasos para seguir a Cristo. El bautismo con frecuencia se ignora por unas llamadas organizaciones evangelísticas. Quizás más frecuentemente es la cuarta característica de la Gran Comisión, que es completamente ignorada, y eso es enseñarles a guardar todas las cosas. Enseñándoles a guardar todas las cosas. Eso viene después de que sean discípulos y sean bautizados. Como bautista, creo que las personas deben hacerse discípulos antes de ser bautizados. Amén. Pero algunas veces, algunos bautistas pasan por alto el hecho de que la Gran Comisión no solo requiere algo que precede el bautismo, pero sí también requiere algo que sigue luego del bautismo. Enseñándoles a observar todas las cosas. Instrucción en la fe cristiana, todo lo que Cristo ha mandado. Eso debe venir luego del bautismo. Y esa es una de las razones por las cuales el bautismo debe estar en la comunión de la iglesia local. Es la iglesia local y sus ancianos los que han sido señalados divinamente que deben actuar, hacer qué, enseñar. Es la iglesia local y sus ancianos los que deben llevar a cabo esta última parte de la Gran Comisión. No todo cristiano tiene los dones para llevar a cabo tal instrucción. Cada cristiano puede tener un corazón por la enseñanza, pero no todos están dotados para hacerlo de esa manera. Considere, por ejemplo, lo que sucede en Hechos 2:42, luego que las multitudes son bautizadas. Hechos 2:41-42 dice que entonces todos los que habían recibido la palabra fueron bautizados. Y que ese día se añadieron cerca de 3,000 almas y se entregaron a la doctrina de los apóstoles y a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Luego de ser añadidos a la iglesia, por supuesto, la multitud de discípulos bautizados continuaron siendo instruidos por los apóstoles, y esto, por supuesto, un directo cumplimiento de la Gran Comisión, especialmente de su última parte. Pero considere una vez más qué sucede en Hechos 14:21-23. Luego de que predicaron el evangelio en esa ciudad y habían hecho muchos discípulos, regresaron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo las almas de los discípulos, animándolos a perseverar en la fe y diciendo: es necesario pasar por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de Dios. Así que cuando habían señalado ancianos para ellos en cada iglesia, habiendo orado y ayunado, les comandaron al Señor en quien habían creído. Es claro que las iglesias fueron plantadas como resultado de la misión de Pablo en cumplimiento de la Gran Comisión. También es claro que los misioneros regresaron a las diferentes ciudades y señalaron ancianos en cada iglesia.
¿Por qué hicieron esto? Porque ellos tenían que cumplir la gran comisión. Eso fue solamente hecho cuando esos discípulos fueron llamados a observar todo lo que Cristo les había mandado. Hay una escuela de Cristo señalada divinamente y es la iglesia local con la facultad que ha sido dada por Cristo, los ancianos capacitados para enseñar. Bueno, hay mucho más que se pudiera decir, pero espero haber dicho suficiente para mostrarles cómo la gran comisión es dada a la iglesia y dos, se requiere la plantación de iglesias. Tenemos entonces un mandato mesiánico en la plantación de iglesias locales, pero he llegado a mi tercer y encabezado, los prerequisitos apropiados para la plantación de iglesias, los prerequisitos apropiados. Y aquí estoy dejando que mi propia experiencia, ni que yo fuera, no que yo hubiera sido el líder en estas cosas, pero quiero resaltar algunos principios bíblicos de plantación de iglesias que algunas veces se pasan por alto, pero son claramente ilustrados. Y bueno, se los quiero mostrar desde mi experiencia. Hay 5 de estos y este es el primero. Si vamos a hacer plantación de iglesias, se necesita a personas preparadas y providenciales. Bueno, creo que nos imaginamos algunas veces que la manera como se hace plantación de iglesias es ir a un territorio virgen donde no hay contactos y empezar una iglesia desde cero. No estoy diciendo que hacer esto esté mal, por supuesto que no. Sin embargo, me parece que no debemos imaginar que así es como la plantación de iglesias es que se hace normalmente y que hacer algo diferente es un tipo de hacer trampa. No. En mi experiencia, las iglesias fueron plantadas y replantadas cuando Dios en su providencia junta a personas preparadas. Recuerdo la visita en Grand Rapids de 3 o 4 familias de Louisville. Yo recuerdo la llamada telefónica de las 4 familias en SeaTac, Washington, que perdieron a su pastor y que querían ser una iglesia bautista reformada. Recuerdo las 10 o 9 familias de Holanda que estaban sirviendo en Grand Rapids, que hasta que pudieron, luego de algunos años, y dijeron, creo que Dios quiere que una iglesia en Holland, Michigan, y muchos otros grupos así preparados, queriendo tener una iglesia. Y me parece a mí, cuando pienso estas cosas, que hay un precedente bíblico. Tiene un precedente bíblico. Mientras Pablo predicaba y dialogaba en las escuelas y en los mercados, en casi toda ciudad a la cual él llegó, había una sinagoga judía en la cual él entraba y predicaba a Jesús como el Mesías. Incluso cuando no había sinagoga como en Filipo, Pablo se acercó al lugar judío de oración. Y leemos que luego de llegar a Filipo en Hechos 16:13, que en el día sábado fueron al río donde era un lugar de oración y se sentaron y empezaron a hablar con las mujeres que se reunieron. Esa reunión de oración fue la semilla de la iglesia en Filipo. Y odio decirlo, porque esto puede ser mal utilizado, pero es literalmente verdad que Pablo plantó iglesias dividiendo sinagogas. Por supuesto, la culpa de esto es los judíos que rechazaban al Mesías, pero Pablo plantó iglesias al ir en parte a personas preparadas. Y la lección para mí es que la plantación de iglesias con frecuencia sucede con personas preparadas providencialmente.
Yo supongo que la lección aquí para nosotros como pastores es que debemos estar atentos para esas personas potencialmente preparadas. Que no ignoremos el hecho, durante los últimos años tenemos 4, 5 o 6 familias que llegan de 35 millas de distancia. No ignore eso. ¿Qué está haciendo Dios allí? Están viniendo de lejos, 40 millas, para venir a una iglesia porque no tienen una que satisfaga esa hambre espiritual. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿No quiere Dios que hagas algo? Creo que sí. Tenemos personas que vienen de una distancia o del lugar donde quizás Dios quiere que plantemos una iglesia. Muestran el compromiso por empezar una iglesia y lo tienen. En segundo lugar, una visión específica y compartida. Una visión específica y compartida. En el Nuevo Testamento había en cada iglesia local una visión compartida y específica, la cual fue provista por los apóstoles de Cristo. Ellos enseñaban la doctrina apostólica y organizaban la iglesia alrededor de una política apostólica. Como bautista reformado, y no tiene usted que estar de acuerdo conmigo solo porque lo digo, yo creo que tal doctrina apostólica y política está mejor representada en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Ya les he dado una pista que los grupos que vinieron a nosotros en Grand Rapids ya querían una iglesia bautista reformada. Ellos habían escuchado cintas de sermones bautistas reformados o habían leído libros introduciéndoles a la fe reformada y estaban deseosos de empezar tal iglesia. Y esto sugería la necesidad de una visión específica y compartida del tipo de iglesia deseada en la plantación de iglesia que va a ser exitoso. Tiene que haber y requerirá cierta investigación, pero tiene que haber una visión específica y compartida de cómo será esto. Si no tiene eso, solo espere unos años y verá que luego vendrán los problemas. Para asegurar que esa visión compartida existe, como ancianos de la iglesia en Grand Rapids hablábamos de que se adoptara la confesión de 1689. Sí, puedes pensar, oye, pero eso excluye a otros. Y sé que se ve de esa manera. Pero esto no es lo que estamos diciendo. Somos bautistas reformados que sostenemos la confesión de 1689, pero no estamos diciendo que nadie más esté haciendo la obra de Dios o que nadie más esté plantando iglesias bíblicas. Tenemos que ser reales a nuestras convicciones. Somos finitos y limitados en tiempo y recursos. Solo estamos interesados en plantar iglesias firmemente basadas en la confesión. Si quieres un tipo diferente de iglesia, Dios te bendiga. Tú puedes encontrar ese tipo de iglesia que te ayuda a plantar ese tipo de la iglesia. Y debes ir a tal iglesia por ayuda en plantar una iglesia. Para proveer tal visión específica compartida, debemos preguntar al grupo que adopte nuestra constitución como base para trabajar, que pudiera decir algo como esto. Tú necesitas una constitución la cual tener de acuerdo para esta iglesia desde el principio. Luego de que esté organizada, puedes tener tu propia constitución, pero por ahora usemos nuestra constitución para que todos sepan las reglas que están funcionando aquí en esta iglesia. Nuestros días es importante, hermanos y hermanas, que con todos los vientos de doctrina, que con todas las prácticas que van en toda dirección, el asegurarnos que la iglesia que se proyecta tenga esta visión compartida específica. Supongo que esto significa que muchas discusiones detalladas deben ocurrir para aquellos que quieren plantar una iglesia, para asegurarse que hay una visión compartida entre ellos. Debemos asegurarnos que algunos no tengan una agenda en la cual van a traer todas sus labores para que luego se dividan y haya problemas. Pero hay una tercera cosa
que he visto en mi experiencia es tener un marco escritural de apoyo. Un marco escritural de apoyo y apoyo. Esto es lo que estoy diciendo. Las iglesias son mejor plantadas por iglesias. Y creo que es un principio que se olvida con facilidad. Ahora, no estoy diciendo que Dios no pueda bendecir, organizar una iglesia en un grupo de personas a través de otras maneras. Pero yo animaría a tales grupos a buscar la ayuda de una iglesia organizada como la que desean empezar. Pero habiendo dicho esto y habiendo dejado claro de que no estoy trayendo aquí la ley de Media y de Persia que no puede ser derogada, lo que estoy diciendo que el método divinamente autorizado es que las iglesias empiecen iglesias. Y esto puede empezar de dos maneras. Creo que las iglesias locales deben empezar iglesias que ciertamente están autorizadas y empoderadas para hacerlo. Eso fue lo que hicimos hace muchos años, por muchos años en Grand Rapids. Teníamos unos ancianos que consistían de 3 o 4 pastores y la razón es que muchas plantaciones de iglesias venían para ser supervisadas. Creo que las asociaciones de iglesias locales pueden empezar iglesias. Creo que nuestra confesión garantiza la asociación formal de iglesias. Y una de las ventajas de tales asociaciones formales es juntar recursos para proyectos entre iglesias, una de las cuales puede ser ciertamente la plantación de una iglesia local. ¿Será que esta idea de iglesias, empezando iglesias, tienen una base bíblica? Bueno, usted sabe que sí. No tengo que mostrarles Hechos 13, donde Pablo y Bernabé son enviados a plantar varias iglesias, lo cual consistía en plantar iglesias en provincias romanas de Galacia, Asia y Acaya. Así que tanto las iglesias y las asociaciones de iglesias deben tener una visión fundamental para plantar iglesias. Este es el cuarto de mis prerequisitos y es este: un plantador piadoso y dotado. Un plantador piadoso y dotado. Mientras veía el panorama histórico de mi propia vida y ministerio, otro patrón que claramente emerge es este. Esa es la importancia de un plantador dotado y piadoso. Y uso el singular porque usualmente una nueva plantación de iglesia solo puede tener o apoyar un solo pastor. Pero el éxito que he visto en plantaciones de iglesia depende del tipo de dones y de piedad que Dios envía en el plantador. Está bien, sin embargo, que aquel hombre se rodee de otras personas cualificadas lo más pronto posible para que la norma de la pluralidad de ancianos esté allí. Pero cuando pienso de las plantaciones de iglesias más exitosas, he visto una pluralidad de pastores y ancianos desde el principio. Pienso en Bob Brown con Jim Sebastio aquí en Louisville. Pienso en Craig Sema con Mark Shansky en Holland, Michigan. Verás, la Biblia deja claro, no se trata solo de mi experiencia, la Biblia lo deja claro, enfatiza la importancia de un plantador piadoso y dotado. Esto no debe sorprendernos. El énfasis de Pablo en la importancia de pastores maestros es claro en varios lugares. Hechos 14, Efesios 4, 1 Timoteo 3, Tito 1, y pudiéramos seguir. El asunto debe estar allí temprano cuando se desea plantar una iglesia. ¿Quién es ese plantador dotado y quiénes son sus compañeros que van a estar involucrados directamente en plantar esta iglesia? Las iglesias deben estar dispuestas a dar ancianos cualificados y talentosos para la obra de la plantación de iglesia. En último lugar, quinto lugar, para una plantación de iglesia debes tener un redentor poderoso y persistente. Debe ser nuestro redentor a hacerlo.
Siempre habrán asuntos y debemos poder superarlos. Como el himno antiguo dice, todo es vano a menos que el Espíritu del Santo descienda. Y en Semana Santo se ha esparcido. Al final, no hay sustituto para esa gracia, poder y ayuda del Redentor en una plantación de iglesias. No hay sustituto para su poder, no hay sustituto para su ayuda continua. Si una iglesia será plantada, Cristo ha prometido, yo edificaré mi iglesia, y siempre Él es el único que puede edificar. Esto siempre permanece como la iglesia de Cristo y siempre permanece verdadero en todo lo que Él edifica. La enseñanza de la confesión debe una vez más ser recordada en la ejecución de su poder, en lo cual Él ha instruido. El Señor Jesús llama del mundo a sí mismo a través del ministerio de su palabra por su Espíritu a aquellos que le han sido dados por el Padre para que caminen delante de Él en todos los caminos de obediencia. Es por esa razón que la oración corporativa debe ser vital y central en la plantación de iglesias. Es por eso que la oración corporativa debe ser vital y central como parte de la vida de cualquier plantación desde el principio. Tal oración nutre un sentido de dependencia en Cristo, lo cual es absolutamente crucial. Y eso es parte de los medios señalados para su ayuda indispensable, tanto en tiempos formales de oración, tiempos informales de oración ferviente, en grupos pequeños, son críticos si la bendición de Dios será vista en una plantación de iglesia. Bueno, yo traté de mostrarle el llamado confesional, el llamado mesiánico y los prerequisitos apropiados de la plantación de iglesias. Y así es como los entiendo en términos de mi experiencia. Déjeme recordarles cuáles son esos 5. Necesitas personas providencialmente preparadas. Necesitas una visión específica compartida. Necesitas un apoyo escritural. Necesitas un plantador piadoso y dotado. Y necesitas un poderoso y persistente Redentor. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Oh Señor, como tu palabra nos da luz, que dé, Señor, más luz a tu pueblo, una luz que les guíe, Señor, como hacen parte de tu vida providencialmente, que se plante más iglesias locales a través del mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.